Vivimos en una época en la que casi todo parece poder calcularse. El teléfono nos avisa el clima, las pantallas muestran la bolsa, las noticias se actualizan cada minuto, y la inteligencia artificial incluso analiza decisiones por nosotros. Pero cuanto más intenta el ser humano predecir, menos seguro parece sentirse. Porque sabemos que muchos datos pueden estimar, pero no pueden garantizar lo que ocurrirá mañana. Una enfermedad inesperada puede cambiar la vida de una familia. Una guerra puede cambiar el rumbo de toda una generación. Una decisión pequeña, aparentemente común, puede llevar una vida por un camino completamente distinto. Lo que más nos cuesta admitir es que no tenemos el futuro en nuestras manos. Muchas veces, simplemente caminamos hacia adelante en medio de la niebla. Pero desde tiempos muy antiguos, el ser humano se ha hecho la misma pregunta: ¿puede verse el futuro? Los reyes consultaban a divinos, los generales miraban las estrellas, los comerciantes calculaban los vientos y el pueblo buscaba señales. Detrás de todos esos intentos había un mismo deseo: saber si la historia es solo casualidad, o si existe un Señor por encima de ella. La respuesta de la Biblia a esta pregunta es muy particular. No presenta el futuro como un juego misterioso, ni anima a perseguir señales extrañas. Al contrario, coloca la profecía dentro de una gran historia. Dios crea el mundo, el ser humano se aparta de él, la historia avanza entre fracturas, y aún así Dios sigue hablando para recordar que no ha abandonado a la humanidad. Por eso, la profecía bíblica no es solo una predicción del futuro. Es más bien una lámpara que ilumina el camino que el ser humano no puede ver. Cuando algo todavía no ha sucedido, quizá no lo entendemos. Pero cuando la historia avanza, y miramos hacia atrás, descubrimos que esas palabras no eran consuelo vacío, sino señales puestas dentro del tiempo. Si observamos el ascenso y la caída de los imperios, esta impresión se vuelve aún más clara. En la historia humana hubo reinos poderosos que creyeron que sus murallas no caerían, que sus ejércitos no serían derrotados y que sus nombres no serían olvidados. Pero el tiempo demostró que ningún reino terrenal permanece para siempre. El poder cambia de manos, la gloria se desvanece, y hasta la piedra se desgasta. Babilonia llegó a parecer el centro del mundo. Tenía murallas imponentes, riquezas enormes y una fuerza militar que inspiraba temor. Para la gente de aquel tiempo, una ciudad así parecía imposible de derribar. Sin embargo, los profetas bíblicos anunciaron que su orgullo sería humillado y su esplendor terminaría en desolación. Más tarde, la historia dejó ruinas silenciosas. Cuando alguien se detiene frente a unas ruinas, percibe con facilidad una verdad profunda: todo aquello de lo que el ser humano presume es pasajero. Los edificios de hoy pueden convertirse en restos mañana, los aplausos de hoy pueden volverse polvo. La fuerza de la profecía bíblica no está solo en acertar un hecho, sino en mostrar que el orgullo nunca vence a Dios. Algunas profecías también hablan del destino de las ciudades. Las ciudades comerciales junto al mar fueron ricas, activas, llenas de barcos y mercancías. La gente creía que el mar traía riqueza, y que la riqueza traía seguridad. Pero la palabra de los profetas recordaba que cuando una ciudad convierte su prosperidad en un dios, descubre finalmente que ni las olas pueden proteger el orgullo humano. La historia de Israel se parece más a un espejo. Este pueblo vivió levantamiento, rebeldía, exilio, regreso y una larga espera. La Biblia no oculta el fracaso humano, lo registra con honestidad. Eso es importante, porque muestra que la palabra de Dios no se sostiene en la perfección del ser humano, sino en la fidelidad de Dios mismo. El exilio fue doloroso. La tierra fue destruida, el templo fue arruinado y muchas personas fueron llevadas a una tierra extraña. Para muchos, aquello parecía el final de todo. Pero en el mensaje de los profetas, el juicio no era la última página de la historia. Incluso en medio de la destrucción, Dios dejaba una esperanza de regreso y recordaba que su pacto no había sido olvidado. Más tarde, el regreso realmente ocurrió. No porque el pueblo fuera fuerte, sino porque una puerta de la historia se abrió. Ese momento fue silencioso, pero profundamente conmovedor. Enseña que la obra de Dios no siempre aparece con estruendo, a veces, después de años de silencio, abre lentamente un camino que parecía imposible.
Sin embargo, el núcleo más profundo de la profecía bíblica no son solamente las naciones ni las ciudades, sino una figura, el Redentor que habría de venir. En textos de distintas épocas aparecen pistas dispersas. Traería paz, pero sería rechazado. Estaría ligado al reinado, pero no conquistaría con violencia. Cargaría sufrimiento, pero traería sanidad. Una de las pistas más conocidas es Belén. No era la capital de un imperio ni un centro militar, sino un lugar pequeño, aparentemente insignificante. Pero el relato bíblico suele avanzar así: Dios no siempre elige lo que parece más fuerte ante los ojos humanos, sino que en lo humilde despliega su plan más profundo. Otra pista que invita a pensar profundamente es el sufrimiento. Normalmente imaginamos el éxito como aplausos, fuerza y aceptación. Pero la Biblia describe a un siervo despreciado, rechazado y cargado de dolor. Esta profecía es difícil de inventar desde la imaginación humana, porque transforma por completo lo que esperamos de un Salvador. Cuando ponemos estas pistas juntas, descubrimos que no forman una coincidencia débil. Nacimiento, identidad, rechazo, sufrimiento y esperanza. Cada fragmento parece una pieza dispersa en distintas épocas. Y cuando aparece el testimonio del Nuevo Testamento, la imagen comienza a señalar claramente a Jesucristo. Pero también debemos tener cuidado. La profecía bíblica no fue dada para presumir conocimiento ni para obsesionarse con calendarios y cálculos. Su propósito es mostrar que Dios gobierna la historia y llama al ser humano a volver a Él. Lo más importante no es controlar todas las respuestas, sino permitir que la verdad transforme nuestra vida. Volviendo al presente, seguimos viviendo con inquietud. La situación del mundo cambia, la economía se sacude, y las relaciones humanas también se hieren. Muchas personas parecen ocupadas por fuera, pero por dentro están cansadas. En ese contexto, la profecía bíblica no ofrece una emoción barata, sino una estabilidad profunda. La historia no está fuera de control. Si la historia puede ser testigo, entonces no solo testifica que ciertos eventos ocurrieron. También testifica los límites del ser humano. Los poderes desaparecen, las ciudades envejecen y los planes humanos se interrumpen. Pero la palabra de Dios atraviesa el tiempo y todavía habla hoy. Por eso la fe no es escapar de la realidad, sino comprenderla de nuevo. Por eso, la pregunta no es solamente si la Biblia predijo el futuro. La pregunta más profunda es, si estas palabras son confiables, ¿cómo debemos responder? Podemos verlas como información religiosa interesante, o podemos verlas como un espejo que revela nuestro orgullo, nuestros temores y nuestra necesidad de esperanza. La fe no significa cerrar los ojos y dejar de pensar. La fe verdadera muchas veces nace después de mirar la historia, reconocer la fragilidad humana y ver las huellas de la palabra de Dios. Entonces una persona puede decir con humildad: ya no quiero ponerme en el centro del mundo, quiero aprender a escuchar al Señor del tiempo. Tal vez la Biblia te parezca distante, o incluso solo un libro religioso antiguo. Pero si realmente ha atravesado la historia y conserva tantas pistas sobre el ser humano, los reinos y la redención, entonces al menos merece que disminuyamos la velocidad, la abramos de nuevo, la leamos de nuevo y pensemos de nuevo. En un mundo lleno de cambios, lo que más necesitamos no es solo saber qué ocurrirá mañana, sino saber en quién podemos descansar sin importar lo que mañana traiga. La profecía bíblica apunta finalmente no al miedo, sino a la esperanza, no a la frialdad del destino, sino a un Dios que todavía busca al ser humano. Por eso, cuando hablamos de profecías bíblicas cumplidas, el punto central no es obligar a nadie a creer de inmediato. Es una invitación a mirar con seriedad. La historia ha dejado muchas huellas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a detenernos y observar? Si Dios realmente ha hablado, ¿estamos dispuestos a guardar silencio y escuchar?